Hola, les voy a hablar un poco sobre un problema que ya hemos mencionado de manera algo parcial, pero que quiero enfocar el día de hoy, que es el problema que hemos visto con el gasto estatal. Que uno diría, ¿de dónde? ¿Por qué es un problema el gasto estatal? Porque todo gasto estatal sale del bolsillo de los ciudadanos, de nuestro bolsillo sale todo esto. Por ejemplo, cuando ustedes compran el pan, un quinto del precio que pagan del pan se va para cosas del Estado. Y este es uno de los problemas con, digamos, el mal gasto estatal. ¿Y de qué quiero hablar el día de hoy? De los exonerados políticos, de los falsos exonerados políticos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y básicamente de los enormes bonos y gastos que tiene el Estado, que es básicamente un lugar de pagadero de beneficios que se da a distintas personas. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor IsBRQ, que se convirtió en el miembro de la comunidad del canal en YouTube más reciente. Así que muchas gracias, IsBR, por haber hecho este aporte. Te agradezco mucho que estés aportando monetariamente todos los meses a este canal, porque gracias a personas como tú este canal sigue adelante, especialmente ahora que se ha comenzado a desmonetizar bastante ciertos videos en el último tiempo. Así que muchas gracias, IsBR, te lo agradezco, y si alguno de ustedes también quiere aportar, puede seguir el ejemplo de IsBRQ. Pero habiendo dicho eso, enfoquémonos en el caso en cuestión, porque muchos sabrán, o por lo menos lo intuyen, que probablemente en el Estado, y esto realmente se acredita, hay numerosos cargos que son más bien pagadero de favores, hay sobresueldos, beneficios y mucho dinero que se mueve ahí. Y todo esto financiado con el dinero de todos nosotros, porque recordemos que el Estado se financia de nuestro bolsillo, que está financiado en razón de un impuesto que es una inmoralidad. ¿Por qué? Porque básicamente es un robo que se le hace a la población. ¿Por qué menciono esto en realidad? Porque no es que uno esté dando de manera voluntaria el impuesto. Si tú no le pagas a papá Estado te manda a sus fuerzas de seguridad a la policía y te mete preso. Y si tú te resistes a esto, posiblemente puedes llegar a morir. No es como que uno esté haciendo esto de manera voluntaria. Y sé que algunos de ustedes dirán, bueno, es que hay un beneficio que se obtiene de vuelta. E incluso si eso fuera verdad, cuando efectivamente vamos a observar que realmente mucho de esto no es beneficio, sino que simplemente se gasta en pagadero político y beneficios partidistas, incluso si es que hay un beneficio de vuelta, eso no implica que no hay un robo detrás. Podría haber un ladrón que va a tu casa, te golpea en la cabeza y te quita la mitad de tus cosas y te compra un auto, pero se queda con el resto. Eso no implica que lo que hizo no es ilegítimo, lo es. Nada más que él te diría, pero mira, te di algo a cambio. Sí, puede ser, pero yo no elegí en qué me ibas a dar a cambio y en realidad no me pediste permiso para hacer esto. Pero eso no va al caso en cuestión. ¿Por qué menciono esto? Porque hay numerosos casos de dineros que no se discuten en el mundo político, podríamos decir de ciertos abusos monetarios, que salen de nuestro bolsillo para financiar este tipo de cosas. Y uno de estos son los exonerados políticos. ¿Quiénes son los exonerados políticos? Se preguntarán ustedes. Son todos aquellos que básicamente fueron afectados por la dictadura de Pinochet de una u otra manera, lo que significa que, como dicen que el Estado es responsable de esos abusos de derechos humanos, todos nosotros a través de nuestros impuestos les tenemos que pagar dinero, unos bonos podríamos decir a todos los meses por estas afectaciones. ¿Y qué tipo de exonerados hay? Porque no todos los exonerados son iguales, algunos ganan más, algunos ganan menos. Por ejemplo, si usted perdió algún familiar durante la dictadura de Pinochet, probablemente usted es un exonerado político, lo que significa que usted recibe una pensión todos los meses relativamente alta. También, si usted perdió su trabajo, se vio perjudicado de cualquier manera laboralmente durante ese periodo, usted también es un exonerado político y tiene una pensión un poco más baja, pero tiene una pensión adicional. Si usted se vio amedrentado y no ni siquiera directamente, sino que usted es el hijo, el nieto, el hermano, el familiar de alguien que o fue afectado directamente o fue torturado, y hay diferentes clasificaciones de tortura, las detenciones también a veces cuentan, o perdió un familiar que fue asesinado, también usted es un exonerado político, lo que significa que como el Estado responsable le tiene que pagar a usted dinero. Y recordemos que cuando se dice el Estado responsable, en la práctica dicen todos nosotros somos responsables, porque ese dinero que se le paga a estas personas no sale de la nada, sale de nuestro bolsillo, que no hemos hecho absolutamente nada para estar pagándole a una persona estos beneficios. Pero bueno, ¿y cuánto dinero se preguntarán ustedes que se gasta en falsos exonerados? No, ni siquiera en falsos exonerados en general. Podemos ver que entre el año 1993
y el año 2018 se pagaron 5.000 millones de dólares para beneficios de exonerados políticos. Es decir, que básicamente se ha pagado unos 200 millones de dólares, y así debe continuar si es que no al alza, al año para estos exonerados políticos, desde todas esas clasificaciones que yo mencioné. Como pueden ver, la clasificación es bastante amplia y podrán darse cuenta que es una cantidad muy alta de gente, y efectivamente lo es. Dentro de estos también hay un número muy alto de lo que llaman los falsos exonerados, personas que no deberían recibir este beneficio, que yo personalmente creo que no debería recibirlo nadie, porque una persona que tiene que ser beneficiada por esto debería pagarlo el culpable de esta actuación, el que hizo la tortura, el que asesinó, etcétera. No todos nosotros, porque el Estado, al pagarle a ellos eso, nos está sacando a nosotros del bolsillo el dinero, que no somos responsables de nada de esto. Pero bueno, lo que observamos es que dentro del enorme número de exonerados políticos hay también un número no menor de falsos exonerados. Aquellos que han recibido autorizaciones de funcionarios públicos y de políticos para básicamente obtener estos beneficios, donde se está investigando para el año 2019 cerca de unos 18.000 personas que serían falsos exonerados políticos, que cobran pensiones del Estado adicionales que, ¿cómo decirlo de una manera que no suene tan mal?, que básicamente les dieron un documento falso y no deberían recibirlo, pero aún así lo reciben. Y por eso también en su momento se investigó y que se hubo sobrecimiento sobre esto a 54 diputados del país, que muchos de ellos siguen en su cargo, por haber emitido entre el año 1996 y el año 2007 certificados que sirvieron para que personas obtuvieran pensiones de exonerados, beneficiándose sin que se corroborara si cumplían con los requisitos para ello. Básicamente se acusó a 54 de los diputados, que en ese momento eran cerca de 120, es decir, casi la mitad, de haber entregado documentos y distintas ayudas para que personas que no tenían derecho al beneficio lo obtuvieran. Más allá de que el beneficio no debería existir, porque nuevamente no se está haciendo pagar el responsable de los actos que habrían justificado esta recompensa, sino que al resto de la población que es inocente de cualquier crimen en relación a esas personas. Pero podemos observar aquí que se acusó esto y eventualmente hubo sobrecimiento porque se dijo que no había suficientes pruebas para investigar esto, aunque me cuesta un poco creer este tipo de cosas, especialmente cuando hoy hemos visto tanta corrupción en el Poder Judicial y manipulación política de este. Por ejemplo, la fiscal Chong, que investigó y desestimó el tema de los falsos exonerados, fue nombrada por Bachelet para cargos importantes de fiscalía. También decidió no investigar el caso Odebrecht en relación a la campaña de Bachelet y numerosos políticos. Al mismo tiempo que esto ocurría y ocurría en estos casos, pudimos observar que a su hermano, casi por coincidencia durante el gobierno de Bachelet, se le colocó en el Consejo de Defensa del Estado, en cargo con muy buena paga, cargo que ocupa todavía en la actualidad, por lo que podemos observar que es una coincidencia, y justo la persona que investigaba todo esto, por coincidencia, ponen a su hermano en un cargo muy bien pagado durante el gobierno de una persona, Bachelet, que se vería afectada por esto, a la vez que numerosos políticos también serían afectados por todo esto, los falsos exonerados, y también el tema de la corrupción de Odebrecht, cargo que el hermano de la fiscal Chong todavía ocupa bajo el gobierno de Piñera. Solo aprovecho de mencionar todo eso. Pero dentro también además de los diputados que daban estos documentos falsos para que la gente sacara básicamente dinero del Estado, podemos ver que también hay numerosos políticos que tienen pensiones de exonerados. ¿Quiénes son ellos? Particularmente diputados del Partido Comunista y algunos del Partido Socialista. Por ejemplo, el diputado que es presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, es un exonerado político y recibe una pensión del Estado que básicamente es pagada con nuestros impuestos, adicional al sueldo de 9,5 millones de pesos que tiene, más los 12 millones de pesos que tiene a disposición en gasto, y sin contar los bonos diarios que recibe por asistir al Congreso. Además de todo eso, recibe una pensión por parte del Estado por exonerado político, a la que él se negó en el año 2013 a renunciar. Y como podemos ver, hay 11 parlamentarios en ejercicio que reciben pensión. Además de Tellier, el grupo está integrado por el diputado comunista Lautaro Carmona, las PPD Adriana Muñoz y María Antonieta Sá, los radicales Fernando Mesa y José Pérez, el demócrata cristiano Eduardo Cerda y los del Partido Socialista Carlos Montes, Marcelo Chilling, Isabel Allende y Denise Pascal, todos los cuales se han negado a renunciar a esto, excepto el caso de Sá y Pérez, que renunciaron al beneficio
porque dijeron que no correspondía, pero el resto del Partido Socialista, del Partido Comunista, de la Democracia Cristiana, del PPD, en realidad siguieron con este beneficio porque dijeron nosotros no vamos a renunciar. Pero eso no es el único caso, podríamos decir, de cargos abusivos. También tenemos el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué menciono esto? Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta organización que está bastante politizada, que normalmente tiene gente de una tendencia política, en este caso en nuestro país de izquierda, y que también recibe unos fondos millonarios, que ¿de dónde salen? De nuestro bolsillo. ¿Y cuánto ganan esto? Solo en sueldos, y esto solo en sueldos porque también hay gastos a disposición, bonos, hay todas las otras cosas que se han mencionado, pero solo en sueldos, en remuneración bruta aquí pueden ver cuánto se ha gastado. Y entre el mes de enero y el mes de septiembre del año, entre el mes de enero del año 2018 y el mes de septiembre del año 2019, se ha gastado el equivalente de aproximadamente 7.400 millones de pesos, una brutalidad en dinero. ¿Y por qué tanto? Porque los funcionarios que tenemos aquí, que están aquí en lista, podemos observar, y todo esto público por temas de transparencia del Estado, vemos que ganan unos sueldos bastante altos, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sus funcionarios no ganan un poquitito, no, por supuesto, ganan sueldos bastante altos. Como podemos ver aquí, dentro de la remuneración bruta, el cargo más alto gana aproximadamente 6 millones de pesos, y el resto de los cargos oscilan entre los 3 millones de pesos y los 4.800.000 pesos, como pueden observar en imagen, es una cantidad muy alta de dinero. Y esto uno se preguntaría, ¿por qué es así? ¿Esto debería ser acaso una sorpresa? Y en realidad no, porque muchas veces escucharán a los políticos, particularmente a los estatistas, decir que el Estado, la gente es más generosa, que en el Estado no se roba, que en el Estado las cosas son distintas y que son los privados los avaros, son los privados, los individuos que hacen sus propios negocios los que cobran demasiado dinero. Y eso no es cierto, porque tal como se ha estudiado por el mismo gobierno que lo ha publicado, y puede que esta cifra incluso sea más alta, en el año 2017, y esto se mantiene a lo largo del tiempo, el Instituto Nacional de Estadísticas comprobó que los trabajadores del sector público ganan un 44% más que aquellos que hacen las mismas labores en el sector privado, y en promedio esto también se mantiene. Y es tan solo lógico porque en el Estado, como el dinero sale de nuestros impuestos, y si no importa si esos lo hacen bien los miembros del Estado o lo hacen mal, el dinero sigue llegando, y usualmente como se aumentan los impuestos llega cada vez más plata, se pueden ir aumentando los sueldos. Entonces vamos observando que todos los que trabajan para el Estado no tienen que trabajar bien o mal, pueden ser como los del Instituto Nacional de Derechos Humanos con unos buenos sueldos, nada menores, o ser como nuestros estimados políticos que también reciben mucho dinero, o de los cientos de miles de chilenos que reciben pensiones de exonerados políticos por una u otra razón, que al final se empieza a sacar dinero de la población que no ha hecho nada para merecer todo esto, se le extrae, se le roba su dinero para pasárselo de manera particular. Y vemos también que aquellos que trabajan en el Estado, funcionarios públicos, los que están en notaría, jueces, etcétera, ganan 44% más que aquellos que hacen el mismo trabajo en el mundo privado. Entonces tomen eso en cuenta. Y uno diría, bueno, entonces cuando el Estado se piden, ahora que están todos pidiendo derechos sociales y que el Estado intervenga, la mayoría del dinero se tiene que ir entonces para la mayoría de estas cosas. Puede que estén ya pagando todos estos sobresueldos, estos bonos, pero al menos la mayoría del dinero que nos sacan, que nos roban con los impuestos, se tiene que ir a servicios públicos. Claramente tiene que ser así, ¿no? Y no, en realidad no es así, porque vemos cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el dinero que se entrega en el Estado. Y el último ejemplo son las reformas que hizo Bachelet, que es el modelo que se va a continuar ahora con estas tendencias más de izquierda que se empujan en política, pero que en realidad probablemente incluso sean más radicales. Durante el último gobierno de Bachelet se observó que todo el dinero nuevo que se iba recaudando, el 55%, es decir, más de la mitad de todo lo que entra al Estado, se pierde básicamente en sueldos, burocracia, funcionarios públicos, bonos, organizaciones estatales. Entonces, de todos los impuestos que ustedes le pagan al Estado, además de que de manera ilegítima e inmoral se los quitan de su bolsillo, y que eso debería ser voluntario, pero no va al caso, un 45%, es decir, menos de la mitad de lo que ustedes le pasan al Estado, va realmente a lo que ustedes usualmente están pensando cuando pagan impuestos, servicios de salud, de educación, carreteras, etcétera. Menos de la mitad, un 45% nada más, porque el 55%, es decir, más de la mitad, se pierde en burocracia, sueldos, servicios, cosas de este estilo. Y ese 45% tampoco es que llegue directamente como corresponde, porque dentro de ese 45% va dirigido a lo que supuestamente hace el Estado, pero ahí hay que hacer ciertas aclaraciones.
porque el Estado también todo lo que hace es mucho más caro que en el mundo privado. Y uno se preguntaría por qué. Porque después empieza a ver los sistemas de cómo se hacen las cosas en el Estado. Primero son más lentas, también son más caras porque al final empiezan a haber acuerdos políticos y dicen, mira, ya hay que construir un hospital. Y normalmente podría costar 100 en el mundo privado para hacerlo fácil. Pero como tú eres el Estado y el dinero no es de nadie y podemos gastarla más cosas, a ti te va a cobrar 150. Y todos empiezan a cobrarle más por los servicios a hacerle al Estado. Y el Estado feliz también de pagar más, porque usualmente los que hacen los servicios para el Estado de construcción, las constructoras, los trabajadores, etcétera, no son cualquier persona, no se contrata a cualquiera. No. Y justo empiezan las coincidencias que mira, el que construye esto es primo de tal miembro del Partido Socialista. Mira, este otro es amigo mío. Y empiezan los contactos políticos. Y cualquiera que haya querido obtener algún beneficio estatal alguna vez para construcción o asociación de cualquier tipo al Estado, sabrá que es muy difícil hacerlo y que la mejor manera de hacerlo generalmente es tener algún contacto dentro que haga la referencia. Entonces, incluso dentro de ese porcentaje, el 45% que en realidad va a los servicios estatales, incluso eso no va totalmente como correspondería porque es más costoso, se pierde dinero en el camino y no estamos contando también el dinero que de repente desaparece. Para que tomen eso en cuenta para sus argumentos a futuro y para que se fijen en ciertas cosas que no están hablando los políticos ahora que hablan de cambios y de reformas y se enfocan en otras cosas, porque las políticas que va a empujar un político en general son siempre las que le da más poder al Estado, porque de esa manera se da más poder a sí mismo, y no hablar de este otro tipo de cosas que le restan poder, que le perjudican, porque van contra la naturaleza estatista que tiene la gran mayoría de los políticos de nuestro país y en realidad del mundo. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.